Siguiendo con el orden de jerarquía, encontramos la colocación de guardas, es decir, instalar guardas fijas que contengan el peligro de modo tal que impidan el contacto de las personas con el mismo. Estas guardas son conceptualmente imposibles de vencer o de superar. Por otro lado, está la posibilidad de instalar barreras, ¿sí? Las barreras son algo similar a las guardas, pero en realidad nos referimos a barreras que son muy fáciles de ser violentadas o de no ser respetadas, pero debe mediar la intención de las personas de realmente violar una medida de seguridad para entonces poder accidentarse, ¿sí? Una barrera de ferrocarril en un paso a nivel es un ejemplo claro, ¿sí? No impide que un auto pase, pero es muy efectiva en el sentido de que demuestra efectivamente dónde es el peligro, cuál es el momento del peligro y debe mediar la voluntad de una persona de violar esta barrera para introducirse en la zona de riesgo, ¿sí? Este, Otra posibilidad para controlar el riesgo es advertir con alarmas, es el típico caso de la obligatoriedad de las alarmas de retroceso de los vehículos pesados. Las alarmas pueden ser sonoras, pueden ser lumínicas. Advertir con etiquetas también es lo menos que se puede hacer cuando todo el resto no ha sido posible. Poner una buena señalética que advierta de un modo claro e intuitivo que existe un peligro y que deben mantenerse los cuidados y las distancias necesarias. Cuando hablamos de contaminaciones ambientales, si no puede eliminarse el contaminante ambiental, si no se puede sustituir por otro elemento, hay que implementar medidas de filtro, ¿sí? Es decir, se generó, pero lo filtramos, y de ventilación del ambiente. Y finalmente, hay que considerar siempre la interfase humana, es decir, cómo interviene la persona y qué características debe tener, qué capacidades y habilidades debe tener la persona que lo hacen más o menos vulnerable a sufrir un accidente. Vamos a ver ahora algunos métodos analíticos para el control de riesgo. Estos son las herramientas que podemos utilizar para controlar el riesgo, para determinar cuáles son las medidas de control de riesgo. En primer lugar, mencionemos la identificación de peligros y valoración de riesgos. Esto habitualmente adquiere la forma de una matriz. Es un gran listado donde se van enunciando todas las tareas que hace la empresa, los lugares donde las hace, y se identifican cuáles son los peligros presentes, los riesgos que implican esos peligros, la probabilidad y la gravedad que tendría la materialización de ese riesgo. En función de eso se determina un valor del riesgo. Luego se indican cuáles son las medidas de control existentes que justifican esa valoración y cuáles son las medidas de control propuestas para bajar el nivel de riesgo cuando así corresponda. El análisis de árbol de fallas es algo similar a lo que comentamos cuando hablábamos de investigación de accidentes, nada más que se aplica en este caso a un análisis teórico de los posibles riesgos presentes en una actividad que se está diseñando o analizando sin necesidad de que haya llegado a ocurrir el accidente. Es decir, una vez identificados los peligros y una vez identificados los riesgos, se construye el árbol de falla que indicaría cuáles los elementos que deben intervenir para que efectivamente se materialice el riesgo. El diagrama de espina de pescado es una herramienta que ya vimos también cuando estábamos viendo los métodos de investigación de causas de accidentes. Ese mismo diagrama, con el mismo concepto, se aplica similarmente al caso de análisis de árbol de falla cuando se identifica un peligro, se identifica un riesgo y se empiezan a buscar con esta herramienta cuáles son las posibles causas, los posibles mecanismos por los cuales podría ese riesgo llegar a materializarse. Es decir,
¿Qué es lo que puede fallar en nuestro sistema de gestión o en nuestra infraestructura para que se materialice el riesgo, para que ocurra la falla o ocurra el accidente? Esto se estructura en un diagrama de espina de pescado, y luego se hace el análisis de cada una de las causas más probables detectadas. Cuando hablamos de estudios epidemiológicos, nos referimos a los estudios médicos que se realizan sobre una población determinada, buscando algunos factores o enfermedades comunes a todos los trabajadores y que tengan relación con los agentes de riesgo presentes en el trabajo. Estos estudios epidemiológicos pueden hacerse buscando ya síntomas de enfermedades o buscando previamente síntomas de exposición indeseada a algún agente de riesgo, cuya detección temprana nos puede dar la pista de por dónde actuar, en qué situaciones actuar para evitar que se llegue a producir un daño permanente en los trabajadores expuestos. Tal vez el ejemplo más común de estudios epidemiológicos sean las audiometrías que se hacen en aquellos casos donde existe una población sometida al ruido. Las audiometrías se hacen buscando niveles incipientes de disminución de la audición. Si esto se produce en varios trabajadores, necesariamente tenemos que deducir que el nivel de ruido al cual están expuestos está haciendo daño. Esto puede ser detectado tempranamente, puede ser reducido el nivel de ruido o protegido a los trabajadores con EPP antes de que esa disminución de la audición sea perceptible por los propios trabajadores y pase a ser una discapacidad permanente en los mismos. Y finalmente, todos los métodos deben llevar aparejado de algún modo un análisis de costo-beneficio. En algunos casos es una obligación que no admite análisis de costo porque hay riesgos inaceptables y si los riesgos son inaceptables, digamos, hay que hacer lo necesario para eliminarlos. En otros casos, los riesgos no revisten el carácter de inaceptable, no obstante, siempre es mejor bajar el nivel de riesgo. Estos son los casos en los cuales un análisis de costo-beneficio puede echar luz sobre la situación. A veces es necesario una gran inversión para eliminar un riesgo que ya de por sí es bajo y no se justifica semejante inversión por eliminar un riesgo que realmente no representa una gran amenaza. Mientras que en otros casos podemos ver la situación contraria. En definitiva, este análisis de costo-beneficio debe estar presente como un elemento más cuando se lleven adelante las propuestas de control de riesgo, ¿sí? Y a veces sucede que ante muchos riesgos que pueden ser bajados en su nivel, uno termina eligiendo aquellos cuyo impacto es más inmediato y cuya realización es mucho más factible desde el punto de vista económico. Siempre hablando de riesgos que están en niveles aceptables. Cuando el riesgo alcanza un nivel que no es aceptable, el análisis de costo-beneficio debe ser hecho también, pero intervienen otros factores en la toma de decisión.